Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por ese. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. La valoración positiva que el Papa Francisco hace de la unión civil de personas del mismo sexo es obviamente una opinión vertida en una entrevista televisiva y que ahora conocemos por un documental que se ha estrenado estos días. Es una opinión, pero una opinión del obispo de Roma, lo cual es importante subrayar. Por otra parte, es un modo de pensar que conocemos incluso del tiempo que el Papa Francisco era, como Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Lo han destacado muchos de los que conocen su pensamiento, lo conocen a él. No hay que añadir más. Es verdad que con esta opinión, esta valoración y reconocimiento de la posibilidad de las uniones civiles de personas del mismo sexo, el Papa toma distancia del pronunciamiento que en el 2003 hizo la Santa Sede a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con la que el Papa comparte su función de enseñar, su misión docente, un documento que surge cuando en los parlamentos comenzaban las discusiones para la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, después conocido como matrimonio igualitario. En aquel momento, 2003-2004, el debate era muy intenso, por ejemplo, en España. 7, 6 años después lo fue aquí en Argentina, con el mismo resultado, se terminó aprobando el matrimonio igualitario. Este documento está pensado como un conjunto de criterios que se inspiran en la doctrina católica para iluminar a los legisladores católicos que enfrentan estos debates en los parlamentos. Y destacan 3 situaciones posibles: una ley de matrimonio igualitario, otras formas de legalización de las uniones de personas del mismo sexo y una situación intermedia, una ley que va a salir como aprobación del matrimonio igualitario. ¿Qué posibilidades tiene de acción un legislador para mitigar los efectos nocivos de esto que la Iglesia considera que es una ley injusta? El rechazo del matrimonio igualitario es claro, contundente, porque contradice la enseñanza de la Iglesia, no solo sobre el sacramento del matrimonio, sino también sobre la esencia misma del matrimonio humano. Varón y mujer se unen de manera estable, abiertos a la vida. También fundada en la misma fundamento doctrinal, valga la redundancia, se rechazaba de igual manera cualquier otra forma de tutela legal del Estado a las uniones homosexuales. Es aquí donde el Papa, en estas declaraciones que son del año pasado, pero que hemos conocido ahora, toma una dirección distinta. Bien, mi opinión personal es que, ya lo dije, es una opinión del Papa, pero en una materia que por sí misma es opinable. No es lo mismo que el rechazo del matrimonio igualitario, de la legislación del matrimonio igualitario, que incluso aprobado por el Congreso, como ocurre aquí en Argentina, nosotros seguimos concibiendo como una ley injusta. Aceptamos que ha sido aprobada según los mecanismos propios de la democracia, pero tenemos una oposición crítica y tenemos todo el derecho de hacerlo porque así funcionan además las sociedades democráticas. En cambio, la oportunidad, la conveniencia de que el Estado, con alguna figura que a veces se llama unión civil, pacto de convivencia, unión convivencial, con alguna figura jurídica tutele algunos derechos de las personas del mismo sexo que conviven, es materia opinable y discutible. De hecho, muchas personas dentro de la Iglesia Católica, yo he conversado con algunos amigos teólogos, canonistas, en estos días, no están de acuerdo con la postura del Papa, otros sí. Lo que me interesa destacar es que esto es materia opinable. Yo personalmente me acerco a la opinión que tiene el Papa. Creo que con un fuerte realismo político no podemos dejar de pensar que el Estado tenga que salir al paso con alguna forma de protección legal a las personas, habida cuenta además que en muchos países la homosexualidad sigue estando penada fuertemente, incluso con la pena de muerte. Por eso esta toma de posición del Papa
también tiene un fundamento muy importante en lo que la misma Iglesia enseña. Por ejemplo, cuando en el Catecismo señala que las personas homosexuales no pueden ser discriminadas injustamente, sino tratadas con respeto, con delicadeza y compasión, reconociendo su dignidad personal. De todos modos, sí tengo un reparo a lo que ha dicho el Papa. Me parece bien que él lo exprese, que él lo diga, pero si va a haber un cambio de criterio en esta materia, como decía, opinable, y la Santa Sede, la Iglesia, va a darnos a los obispos y a quienes tenemos que pensar y dar orientación en esta materia, en una materia que supone un juicio prudencial, se tiene que formular por los canales adecuados, y la Iglesia lo tiene. Un documento cerraba la puerta, otro documento podrá abrirla, y eso me parece que nos daría claridad a todos. Esta es mi primera reflexión. La segunda que quiero hacer es más amplia y sale del marco estrictamente jurídico, digamos así, o teológico jurídico. Cuando Francisco se acerca a estas problemáticas, como puede ser el trato de las personas homosexuales, en su entrevista habla de cómo una familia debe acoger a un miembro de la propia familia de condición homosexual. Aquí el Papa habla con palabras que creo que todos aceptamos porque son de sentido común y de sentido evangélico. El acercamiento del Papa es intensamente pastoral, exquisitamente pastoral. Pero como toda buena y fecunda acción pastoral, debe tener un sólido fundamento doctrinal en la que apoyarse. No se pueden oponer doctrina y pastoral. Al contrario, las mejores acciones pastorales son las que se fundan en las más sólidas verdades doctrinales, teológicas y católicas. A mí esto me parece importante subrayarlo. En esta materia tenemos que pensar como católicos, y eso significa, entre otras cosas, pensar según la totalidad. Eso significa etimológicamente la palabra católico, según la totalidad. Es decir, un católico no se decanta por una verdad en desmedro de otra. Tratamos de tener la verdad integral, la verdad católica integral, toda puesta sobre la mesa en su variedad, en su riqueza, y cómo se iluminan unas verdades con otras. Aquí hay una verdad fundamental a la que el Papa apela cuando tiene este acercamiento pastoral hacia las personas homosexuales, o como se los dice también a los grupos LGTB, que es la dignidad que tenemos todos los seres humanos por ser creados a imagen y semejanza de Dios. Los bautizados gozamos de la dignidad de hijos e hijas adoptivos de Dios, y todo ser humano creado por Dios está llamado a ser hijo de Dios y hermanos unos de otros. Esta es una verdad fundamental, está en el corazón de nuestra fe, en el corazón del anuncio fundamental de nuestra fe. Dios nos ama, Cristo murió por nosotros, derramó su sangre, nos regala su espíritu por nosotros, por la salvación de todos los seres humanos. A esta verdad apela el Papa. Obviamente, la verdad católica debe conjugar con esto, por ejemplo, otras verdades aquí en juego. Por ejemplo, la dignidad del matrimonio que se funda sobre la unión del varón y la mujer. Para la Iglesia Católica no es un dato menor ni que se pueda soslayar fácilmente la heterosexualidad. Es una verdad que está en el núcleo del matrimonio y que realiza de una manera única el designio de Dios sobre la sexualidad y el amor humanos. En fin, todos hermanos, porque llamados a ser hijos de Dios, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, una dignidad que no se pierde en la fragilidad, incluso en el pecado, sino que en la situación de fragilidad y de pecado, esa dignidad que Dios nos da nos debe comprometer de manera más intensa a anunciar a Jesucristo. Gracias por permitirme la palabra.